Hola, en este video nos vamos a introducir en el mundo de las estructuras de datos y algoritmos en software y vamos a hablar de la estructura de datos de lista enlazada. Ok, entonces dicho esto, vamos a empezar con la teoría. Cuando nosotros empezamos a programar, casi siempre usamos arreglos, ¿no? O listas normales, ¿no? Ya que son simples, rápidas y muy cómodas. Pero hay un problema, ya que no siempre son la mejor opción. Básicamente en este gráfico acá tenemos lo que es una lista enlazada, que es una estructura de elementos, una lista de elementos, pero básicamente que cada elemento es un nodo, ¿no? En donde apunta al siguiente nodo con una referencia. Pero antes de eso vamos a empezar primero con los arreglos, ¿ya? Porque vamos a ver sus diferencias. Imagina que por ejemplo tienes una lista con miles de elementos y quieres insertar uno al inicio o al medio o al final, suponiendo que estás utilizando arreglos, ¿no? Los arreglos tradicionales, pues justo para ese tipo de operaciones no es muy óptimo, ¿no? Porque los arreglos en sí tradicionales se crean con una estructura fija, es decir, tienen un espacio en memoria continuo. Si nosotros creamos un arreglo para 6 elementos, se separa ese espacio en memoria para los 6 elementos, ¿no? Y de igual manera, pues si es para 8, para 8. Y hay casos en que incluso es innecesario, ¿no? Por ejemplo, creas un arreglo con un espacio para 6, pero al final solamente llenas 4 y tienes dos espacios que están ocupando básicamente espacio innecesario. O caso contrario, que luego de que tienes un arreglo de 6, quieres que ese arreglo crezca. Y si es un arreglo de tamaño fijo, pues lo que tendríamos que hacer es crear un nuevo espacio en memoria, ¿no? Un nuevo arreglo con más espacio, pasar los elementos de uno a otro y llenar los nuevos, ¿no? Y hacer ahí las operaciones de los índices. Entonces, lo que quiero dar a entender es que para el tema de insertar datos y quitar datos, el arreglo en sí no es muy óptimo, ¿no? O sea, se puede utilizar sí, pero hay mejores estructuras más flexibles y la lista enlazada es justo una de esas estructuras, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a empezar con el concepto de lo que es la lista enlazada, ¿ya? La lista enlazada es una idea muy simple pero poderosa. En lugar de guardar los datos uno al lado del otro como en los arreglos, se guardan de manera de nodos independientes. ¿Ok? Entonces acá una diferencia en tema de listas enlazadas con los arreglos es que, por ejemplo, las listas enlazadas no se ocupa un espacio continuo en memoria. Un elemento puede estar en un espacio en memoria, luego viene otro elemento en otro espacio en memoria diferente y así de manera separada, y solamente se conectan entre ellos mediante punteros, es decir, este nodo conoce a este nodo, ¿no? Y así consecutivamente. Esa es la diferencia también, ¿no? En cambio a los arreglos, porque en los arreglos tenemos un tamaño fijo, mientras que en una lista enlazada el tamaño es dinámico, ya que podemos ir agregando en caso sea necesario, ¿no? Y el tema de inserción y eliminación en una lista enlazada es muy óptimo, muy potente. Ok, entonces introduciéndonos un poco más en lo que es lista enlazada. La lista enlazada es, como su mismo nombre lo dice, también es una lista de elementos en donde cada elemento se representa por un nodo. Acá la unidad independiente es el nodo. El nodo hay que verlo como una cajita en donde tienes uno el dato que va a guardar y un puntero al siguiente nodo. Es decir, acá tienes el dato y luego la referencia al siguiente nodo. ¿Ya? Entonces de esa manera eh, tenemos que en una lista enlazada pues los nodos son independientes pero se conocen. Es decir, el nodo 1 conoce al nodo 2, el nodo 2 conoce al nodo 3, etcétera, etcétera. Y por ejemplo en una lista enlazada siempre el primer elemento se llama cabeza y el último elemento apunta a nulo, ¿no? Porque es el último elemento justo, no tiene un nodo al cual apuntar. Dicho esto, vamos a ver los tres tipos de listas enlazadas que existen. Tenemos la lista enlazada simple, que es justo lo que acabo de explicar, ¿no? Un nodo conoce siempre al siguiente nodo, en donde se ve que acá el primer elemento es la cabeza, ¿no? Almacena el dato, y un puntero siguiente que apunta al siguiente nodo, ¿no? Y el último nodo apunta a nulo. Luego tenemos la lista doblemente enlazada, que es una variación
que básicamente un nodo, aparte de conocer al siguiente nodo, también conoce al nodo anterior. Por ejemplo, el nodo A es la cabeza, su nodo siguiente es B y su nodo anterior es nulo porque es el primer nodo. El nodo B conoce a C y también su anterior es A. El nodo C, su anterior es B y su siguiente es nulo, ¿no? Porque C es el último nodo. Luego tenemos la lista enlazada circular, que es básicamente una lista simple, pero el último nodo conoce al primero, ¿no? Entonces es como un bucle, ¿no? De A a B, de B a C, de C a D, y de D pasa de nuevo a A, y así sucesivamente. ¿En qué casos se pueden utilizar? Por ejemplo, las listas enlazadas simples normalmente se utilizan como base para lo que es las pilas y las colas, que son estructuras de datos que justo vienen después de esta estructura. Entonces, conocer una lista enlazada es base para nosotros poder entender luego las demás estructuras de datos. Bueno, para operaciones de inserción y eliminación que quieran hacer, la lista enlazada es una de las mejores opciones, ¿no? En una lista de tareas, por ejemplo, ¿no? En temas de inserción y eliminación. Luego, la lista doblemente enlazada, uno de los casos es justo, por ejemplo, un historial de navegación. Por ejemplo, actualmente nosotros en nuestro navegador siempre estamos en una página y podemos ir a la página anterior y luego podemos ir a la página siguiente. Eso es justo una representación de una lista doblemente enlazada, ¿no? Porque la actual página conoce a la página anterior y también a la página siguiente. Ese es uno de los ejemplos, uno de los casos de uso. Luego tenemos una lista enlazada circular, como había indicado. ¿Y en dónde se puede utilizar esto? Por ejemplo, si ustedes han utilizado Spotify, ustedes tienen una playlist de música, ¿no? Sus canciones favoritas, por ejemplo. Y tenemos una reproducción en bucle en Spotify. Entonces, es una representación de una lista enlazada circular, porque cuando nosotros estamos escuchando y llegamos a la última canción, la siguiente canción que se escucha, ¿cuál es? La primera, porque estamos en un bucle. Es una de las representaciones para que ustedes puedan entender cómo funciona este tipo de listas enlazadas. Y bueno, en este video vamos a hacer la implementación de la lista enlazada simple. Pero bueno, si ahí me lo indican en los comentarios, si no, pues continuamos con los siguientes videos con las demás implementaciones. Vamos a verlo ya un poquito más a nivel de operaciones, ¿no? ¿Qué operaciones se pueden hacer? Y como había indicado, la lista enlazada, su fuerte es justo la inserción y eliminación de datos, porque es muy dinámico, ¿no? Porque como todos son nodos independientes y se conocen entre ellos por punteros, pues simplemente la inserción y eliminación es mover los punteros de un lado a otro y listo. Y es por eso que también su complejidad algorítmica es mucho más óptima, ¿no? Da los mejores rendimientos. Ok, entonces vamos a empezar. Acá tenemos una lista enlazada normal, ¿no? Acá tenemos la cabeza, unos datos y el último punto nulo. Ahora, ¿qué pasa con la operación de insertar al inicio? ¿Qué pasa? Nosotros ya tenemos acá esta lista que es justo la que está arriba. Y luego yo creo un nuevo nodo. Este nuevo nodo, ¿cómo lo meto en esta lista? Lo meto al inicio. Por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Este nuevo nodo, podemos hacer que su siguiente apunte a la cabeza de esta lista. Entonces, que si apunta a la cabeza, básicamente este nodo pues apuntaría a este elemento, ¿no? Y entonces de esa manera, solamente moviendo el puntero que apunte a la cabeza de la lista actual y luego que este nuevo nodo se transforma en la cabeza, básicamente estamos insertando al inicio. Voy a repetirlo otra vez para que lo capten. Creamos un nuevo nodo, este nuevo nodo está todavía independientemente de esta lista. Y este nuevo nodo, como tiene un puntero siguiente, ¿no? Lo que hace es apuntar a la cabeza de esta lista actual. Entonces, como apunta a la cabeza, básicamente significa que este nodo ya está apuntando a este nodo siguiente. Y luego este nuevo nodo que hemos creado se convierte en la cabeza, ¿no? Por eso tengo esta flecha, ¿no? Que la cabeza viene a ser ahora este nuevo nodo. Y de esa manera, moviendo los punteros, ya tenemos una inserción al inicio. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa con una inserción al final? Acá tenemos la cabeza, ¿no? Llegamos al último elemento. El último elemento normalmente apunta a nulo, pero creamos un nuevo nodo. Hacemos que este último elemento, su siguiente, sea justo este nuevo nodo. Y este nuevo nodo hacemos que él apunte a nulo. Y de esa manera estamos insertando al final.
Muy sencillo, ¿cierto? Esas son las operaciones de inserción al inicio y al final, y si se dan cuenta es muy flexible porque solamente moviendo punteros, haciendo los cambios de referencia entre los nodos, hemos insertado al inicio y hemos insertado al final sin tener que mover los índices de cada elemento, sin tener que mover las posiciones de todos los elementos, como haríamos en un arreglo. Ahora, vamos a eliminar del inicio. ¿Cómo sería? Por ejemplo, acá tenemos los tres elementos. Esta es la cabeza. Este nodo es la cabeza, y para que nosotros eliminemos este nodo, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente que la cabeza ahora apunte al siguiente nodo. ¿Cómo la cabeza puede obtener esta información? Porque ese primer nodo, recuerden que tiene un dato y una referencia al siguiente. Entonces la cabeza apunta a su propiedad siguiente, que básicamente es que apunte al siguiente nodo, y básicamente este nodo se convierte en la cabeza. Es sencillo. Luego tenemos una eliminación del final. ¿Cómo eliminamos el final? Llegamos al último elemento. Este último elemento siempre apunta a nulo, ¿recuerdan? Para eliminar del final tenemos que saber el elemento anterior. Entonces cuando nosotros llegamos al último elemento, también tenemos que saber cuál es el elemento anterior. Y este elemento anterior hacemos que apunte a nulo. De esa manera pues este nodo queda vacío, ¿no? sin ningún nodo siguiente, y con esto ya tendríamos la eliminación del final. Eso es básicamente, si se dan cuenta, todo es modificar los punteros y hacer los cambios, ¿no? Y es muy flexible, por eso ya hemos explicado cómo se inserta al inicio, cómo se inserta al final, cómo eliminar el inicio, cómo eliminar del final. Y si quieren que lo diga en términos mucho más sencillos, es básicamente mover las flechitas, ¿no? y manejar la lógica. Ok, entonces ya hemos explicado en sí estas operaciones, y ahora esto lo vamos a llevar a código para ver cómo se implementa. Aparte de estas operaciones de insertar y de eliminar, también voy a hacer la operación de buscar, es decir, le voy a pasar un dato y me va a decir si está en la lista o no. Y también el método para listar todos los elementos de una lista enlazada. Eso van a ser los 6 métodos que vamos a crear para una lista enlazada simple en este video. Así que vamos a empezar. Ok, lo primero que voy a hacer es crear una carpeta. Nueva carpeta, voy a llamar linked list, en caso luego agregue más listas enlazadas. Esta carpeta pues lo voy a abrir con el editor, voy a usar Visual Studio Code, no hay problema. Bueno, el código lo voy a hacer en C#. Los que conocen Java pues se les va a hacer muy familiar, pero acá básicamente lo que tienen que entender es la lógica. Eso se puede replicar en cualquier lenguaje de programación. Acá vamos a utilizar la programación orientada a objetos, así que no hay problema. Voy a llamar el archivo lista enlazada simple. Ok, y vamos a empezar. Como les dije, la unidad de esta estructura es el nodo. Así que lo vamos a crear como una clase. Vamos a crear la clase nodo. Ok, y como siempre al crear un nodo necesita un valor, vamos a hacer que en su constructor reciba ese valor, que en este caso va a ser un entero. Ok, entonces tenemos eso, y luego pues vamos a crear la propiedad, ¿no? Un value, y lo inicializamos con ese valor. Y luego tenemos que crear la referencia al siguiente nodo, ¿no? Y como el siguiente nodo al final es un nodo mismo, por eso este atributo va a ser de tipo nodo también. Así que vamos a llamar un nodo y se va a llamar siguiente, y ya quedaría. Tenemos la clase nodo, y ahora vamos a crear la clase de la lista enlazada, linked list, ¿no? Entonces, primero, esta lista enlazada necesita tener la cabeza. Así que vamos a crear de tipo nodo un atributo llamado head, que es cabeza. Y luego también vamos a tener un atributo calculado, ¿no? Que me diga si está vacío la lista enlazada. ¿Cuándo va a estar vacío? Cuando la cabeza sea nulo, significa que no hay ningún elemento en esta lista. Y ahí pues isEmpty sería true. Ok, entonces primero vamos a insertar al inicio. Recuerdan lo que hice, ¿no? Entonces vamos a hacer un insert at beginning. Ya, vamos a borrar esto, lo vamos a escribir. Recibe obviamente el valor, ¿no? Y con el valor, primero, ¿qué haríamos? Pues crear el nodo, ¿no? El nuevo nodo, como les indiqué en el gráfico. Creo un nuevo nodo.
¿no? Le paso el valor. Y al crear este nodo, aparte de pasarle el valor, también le voy a decir que next sea igual a la cabeza de esta lista. Y eso es básicamente lo que les expliqué en el gráfico, ¿no? Y luego que la cabeza sea igual al nuevo nodo que hemos creado. Y con esto ya tendríamos ese enlace, ¿no? Si lo vamos a ver en el gráfico, he creado un nuevo nodo y de este nodo he hecho que su siguiente sea la cabeza de la lista actual y luego la cabeza va a ser ese nuevo nodo, que es justo lo que he hecho acá. He creado el nodo, su siguiente es la cabeza de la lista y la cabeza ahora va a ser el nuevo nodo que hemos creado. Ese sería el método de insertar al inicio y ahora vamos a hacer el método de insertar al final. De igual manera hacemos un public void insert at end, ok, y luego recibe el valor obviamente, y de igual manera un nuevo nodo lo creamos así, ok. Vamos a ignorar este código porque lo vamos a hacer a nuestra manera. ¿Y qué pasa si al momento de insertar al final la lista está vacía, ¿no? ¿Qué pasa si la lista está vacía y queremos insertar al final? Hacemos un if por eso y preguntamos si la lista está vacía, entonces la cabeza va a ser igual al nuevo nodo, ¿no? Porque si estamos insertando al final un elemento y la lista está vacía, significa que ese elemento que vamos a insertar es el primer elemento, por lo tanto sería la cabeza. Y simplemente retornamos para que el código termine ahí. En caso no esté vacío y tenga más elementos, pues lo que tenemos que hacer es llegar al último nodo. Así que vamos a almacenar en una variable current, vamos a almacenar por cada iteración, vamos a recorrer toda la lista y vamos a ir almacenando cada elemento en la variable current, empezando por la cabeza, ¿no? Porque es el primer elemento. Entonces vamos a hacer un bucle y decimos, mientras current.next no sea nulo, es decir, mientras current.next tenga un valor, lo que vamos a hacer es que current va a ser current.next. ¿Esto qué significa? Que vamos a ir iterando cada elemento de la lista hasta que lleguemos al final, porque cuando current.next sea nulo, este bucle se va a terminar y significa que hemos llegado al último nodo. Y cuando llegamos al último nodo, simplemente hacemos que ese último nodo, su propiedad siguiente, sea igual al nuevo nodo que hemos creado, ¿no? Llegamos al último nodo y hacemos que su siguiente apunte al nuevo nodo que hemos creado. Eso lo vemos gráficamente. Llegamos al último nodo y hacemos que su siguiente apunte al nuevo nodo que hemos creado. Ok, entonces ya lo tenemos ahí. Esa sería la inserción al final. Ahora vamos a pasar con eliminar al inicio. Vamos a el comentario, eliminar el primer nodo. Va a ser un public void. Vamos a llamar al método, ¿no? Y también, ¿qué pasa si la lista está vacía? Si la lista está vacía, pues no hay nada que eliminar, ¿no? Entonces simplemente retornamos, no hacemos nada más. Y lo que tenemos que hacer es que head sea igual a head.next. Es lo que les indiqué en el gráfico, ¿no? Básicamente hacemos que la cabeza pase a apuntar al siguiente nodo. Si lo vemos acá, la cabeza que está apuntando al primer nodo ahora pasa a apuntar a su siguiente. Y ese nodo sería pues ahora la cabeza, que es justo lo que hemos hecho acá. Sencillo. Luego, eliminar al final. Vamos a hacer el public void. Eliminar del final y de igual manera, si está vacío, un return, porque no hacemos nada. ¿Y qué pasa si vamos a eliminar y solamente la lista tiene un solo nodo, ¿no? Solo un nodo. ¿Qué pasa? Si head.next es null, ya, ¿qué pasa? Que si la cabeza, su siguiente es nulo, significa que solamente existe un elemento en esa lista. Entonces, si existe solamente un elemento en esa lista, hacemos que esa cabeza sea nulo. De esa manera lo estaríamos eliminando, pues. Ahora, en el caso de que exista más valores en la lista, obviamente vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos en los métodos anteriores, que sería recorrer, ¿no?
Vamos a empezar con current, que empiece desde la cabeza, y necesitamos, como les había indicado en el gráfico, un nodo para poder almacenar el valor anterior, empezando con un previous que empiece en nulo, ¿no? Y recorremos. Si current.next no es nulo, es decir, mientras voy recorriendo y su siguiente no sea nulo, es decir, si tengo un valor, si esto pasa, pues voy a ir almacenando, ¿no? En previous va a ser current, y current ahora va a ser el siguiente, ¿no? Mientras vamos iterando. De esa manera, entonces vamos a ir viéndolo gráficamente. Voy a tener acá, por ejemplo, current va a ser este nodo cabeza, y previous va a estar en nulo por acá. Luego, cuando llega el primer elemento, va a entrar y current sería ¿quién? Su siguiente, es decir, current sería este elemento y previous sería current primero. O sea, este elemento, ¿no? En ese momento, cuando previous es igual a current, ese current sigue apuntando primero a este nodo. Entonces, este se convierte en previous y este elemento se convierte en current, y así sucesivamente vamos a ir almacenando el nodo actual y el nodo anterior. Espero se haya entendido. Entonces, mientras hacemos esto, cuando llegamos al último nodo, porque cuando el siguiente sea nulo, se va a romper este bucle. Y cuando sea nulo significa, pues obviamente, que hemos llegado al último nodo. Y vamos a tener el elemento, que es el último nodo, y el nodo actual, mejor dicho, el penúltimo, ¿no? Entonces, con esto simplemente hacemos que el penúltimo, su siguiente apunta a nulo. Es lo que les dije en el gráfico, ¿no? Llegamos al último y su elemento anterior apunte a nulo, y de esa manera pues eliminamos el elemento del final. Es básicamente, esa es la lógica. Y ahora vamos a hacer el buscar. Este es más sencillo, pues simplemente hacemos un bool. Esto nos va a decir true o false si el elemento se encuentra en la lista. Recibe el valor. De igual manera, un current que empiece desde la cabeza. Voy recorriendo, ¿no? Voy recorriendo todos los elementos de la lista y voy preguntando por cada uno, ¿no? Si ese elemento, su valor, es igual al valor que yo le he pasado como parámetro, pues retorno true. Y current se convierte en current.next, ¿no? Para iterar, ¿no? Empezamos con el primer nodo. Si esto no funciona, pues el current sería el siguiente, ¿no? Para que luego vuelva a entrar, y así sucesivamente hasta que lo encuentre, ¿no? Y en caso no lo encuentre, pues devolvería false. Y por último tenemos el método para listar todos. Esto obviamente va a devolver una lista que yo lo voy a tomar como un enumerable, ¿no? Para poder manejar los iteradores acá. Lo puedes manejar como una lista, pero yo lo voy a colocar con un enumerable de enteros, ¿no? Porque los datos son enteros. Get all, ¿no? Y de igual manera hacemos algo así. Empezamos desde la cabeza y vamos recorriendo uno por uno y hacemos un retorno del valor, ¿no? Y de esa manera, pues con el GL básicamente es que esto se va almacenando en el numerable, que es lo que estamos devolviendo, ¿no? Es básicamente el manejo de los iteradores acá en C#. Ok, entonces ese sería el método, y ya con eso lo tendríamos todos los métodos que quería enseñarles. Y voy a crear la clase program, voy a crear su método main para poder ejecutarlo, voy a abrir y cerrar llaves, y vamos a empezar con una lista, ¿no? Una simple linked list, y luego hacemos list. ¿No? Insertar al inicio, le pasamos el 3 por ejemplo, y acá le pasamos el 2, luego insertamos el 1 al inicio, luego voy a ir más rápido y voy a colocar que luego voy a insertar al final el 4 y el 5, luego voy a mostrar simplemente un console log que diga cuál es la lista actual. Vamos a hacer un for each de la lista de list.getAll, vamos a ir recorriendo uno por uno y mostramos en consola cada elemento. Luego, por ejemplo, podemos preguntar si la lista contiene el número 3, ¿no? La lista contiene a 3 y pasamos el método search, le pasamos el 3
y esto nos va a devolver true o false si en caso lo contiene. Y también podemos hacer lo mismo para ver si la lista está vacía, ¿no? List.isEnt y nos dice si está vacía o no. Luego, por ejemplo, podemos eliminar del inicio, eliminar del final, ¿no? Para probar todos los métodos. Después de eliminar, ¿cómo vendría ahora la lista? Y es justo acá pongo el for para recorrer todos los elementos y mostrarlo en consola cómo terminaría esta lista. Vamos a probar este código, hacemos un .NET Run y le digo pues el simple linked list. Le damos a ejecutar y esperamos el resultado. Vamos revisando y acá bueno nos ha botado un error y es que dice que next no acepta valores nulos. Vamos a ver en dónde nos está botando el error. Para solucionar eso vamos a hacer que esta propiedad acepte nulo, ¿no? Porque recuerden que puede haber nodos que apunten a nulo. Ahí se me faltó colocar lo que esto también acepte nulos. Y bueno, vamos a volverlo a ejecutar. Y acá tenemos otro error, a ver, lo vamos solucionando. Acá nos dice que current.next, ¿no? Acá podemos hacer así, colocar así. Vamos a volver a ejecutar. Ok, lo mismo para el otro. Hemos olvidado un signo, ¿no? Para poder hacer la comparación. Eso sería todo. Y volvemos a ejecutar ahora para ver si de verdad ya está todo funcionando. Ok, y acá tenemos los elementos. Vamos a ir analizándolo. Por ejemplo, ¿qué he hecho primero? He insertado el 3, luego el 2 y el 1. Pero no de manera secuencial, sino al inicio. Es decir, el 3, 2, 1. Al final esto, ¿cómo terminaría? Pues 1, 2, 3, ¿no? Luego he insertado al final 4 y 5. Acá sí tomémoslos como secuencial. Básicamente acá al final la lista, ¿cómo termina? Con 1, 2, 3, 4, 5, que es justo lo que vemos acá en consola, ¿no? La lista contiene el 3, pues sí, ¿no? Por eso devuelve true. La lista está vacía, pues false. Y después de eliminar, porque acá estoy eliminando del inicio y estoy eliminando del final. El inicio sería pues el 1 y el final sería el 5. Entonces al final la lista sería 2, 3, 4. Ok, acá bueno, lo que he hecho es volver a ejecutar. Acá después de eliminar se me había puesto 2 veces el número 2, pero no era problema del código, simplemente lo he vuelto a ejecutar y ya está. Y lo volvemos a ejecutar por última vez para que lo vean. Simple linked list. Y vemos el resultado, 1, 2, 3, 4, la lista contiene el 3, true, está vacía, false, y después de eliminar queda 2, 3 y 4 nada más. Entonces ese sería el video de hoy. Hemos explicado teóricamente y a nivel práctico cómo sería las listas enlazadas. A nivel práctico en este video pues la lista enlazada simple. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado, espero lo hayan entendido. Y de igual manera cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Denle like al video si les ha gustado y nos vemos en un próximo video. Gracias.